Yane, no me escucha entrecortado y así, ¿no? No, se te escucha perfecto, Nadita, tranquila. Ya. Es que a veces tengo problemas para las clases que se escucha entrecortado. Cualquier cosa, si se escucha entrecortado, yo te aviso. Ya, estoy bien. Bueno, ya son las 2:05, se les ha dado el tiempo prudencial para conectarse. Igual los que van a seguir uniéndose van a automáticamente aparecer en la lista de participantes. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Comité Permanente de Atención Integral de Salud, CEPAIS, que pertenece a SOSEMS, el día de hoy vamos a presentar a Andrea Toscano. Ella es estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Es postulante en la Compañía de Bomberos Voluntarios San Isidro número 100 y hoy tendrá a cargo el tema RCP. Asimismo, queremos agradecer a la licenciada Sandra Cardosa Mendoza, quien es coordinadora de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Universidad Cayetano Heredia. Ella tendrá a cargo la rueda de preguntas y les podrá explicar a más detalles si tienen alguna duda. Muchas gracias. Andreita, puedes comenzar. Ya. Buenas tardes, chicos. Como ya mencionó Yanela, ya me presentó y bueno, quería hacer un hincapié en algo. Soy miembro fundador de la organización sin fines de lucro Sonrisas Inocentes. Y bueno, quería que, por favor, si es que puedan seguir a la página, porque vamos a retomar actividades. Nos dedicamos a llevar víveres o regalos a las personas que estén en extrema pobreza. Entonces sería genial. Y recalcar que, si bien es cierto, pertenezco a la compañía de bomberos, pero estoy en el proceso de formación, es decir, todavía no soy bombera, todavía no salgo a emergencias. Antes de comenzar mi exposición, me gustaría pedir un minuto de silencio por todo el personal caído, ya sean enfermeros, médicos, policías y militares que están en primera línea de lucha contra el COVID. Así que por favor les voy a pedir un minuto de silencio antes de poder empezar mi exposición. Ya. Una vez dicho esto, voy a poner las cositas claras antes de poder iniciar la exposición. Si es que tuvieran preguntas, preferiría que lo escriban en el chat, y si es que son un poquito largas, podrían reservarlas al final para que los digan con el audio, para que así la exposición sea más continua, y si es que de repente en algún momento no he explayado, es porque más adelante voy a poder explayarme en las diapositivas, ¿no? Entonces, si es que tienen dudas, por favor las escriben en el chat. Ya, comencemos. Este es el tema de reanimación cardiopulmonar en adultos. Voy a desactivar mi cámara para concentrarme únicamente en las diapositivas. Ya. Ya, entonces empecemos. El índice básicamente es, bueno, en la introducción, que ustedes sepan qué tan importante es que ustedes sepan los primeros auxilios, en este caso la reanimación cardiopulmonar. Luego vamos a ver los objetivos específicos, los cuales ustedes deberían adquirir finalizada la exposición. Vamos a ver qué es el RCP, las causas, la maniobra en sí, y algo que quería agregarlo como un plus, es la evaluación inicial de víctima politraumatizada, que básicamente es donde se han hecho actualizaciones en las guías del año pasado, y que va muy de la mano con el manejo de hemorragias, donde también se han hecho actualizaciones. Finalmente, vamos a ver algunos casitos en donde les voy a dar casos reales, básicamente, y ver cómo ustedes podrían actuar frente a ello.
Ya. Empecemos. Primero quiero que observen bien este video y me digan, ¿no? ¿Qué les parece? Si es que alguien ya tiene algún poquito de conocimiento sobre RCP, que me diga de repente que si se hicieron bien los procedimientos, si se hizo mal. Y antes de eso, quisiera que por favor se pongan en el caso de que el familiar fuera, perdón, la víctima fuera un familiar, ¿no? Mamá, papá, hermano, primo, etc. Y bueno, a ver, veamos el video. Ya. ¿Dónde está el chat? Ya, a ver. Oscar Elías. Primero algún voluntario, ¿no? Si algún voluntario me podría decir qué observó, qué cree que se hizo correcto, qué se hizo incorrecto, está bien. Y si es que no tienen conocimientos, o sea, tranquilos, me pueden decir simplemente que no lo saben. Sé que es un poco complicado pedir voluntarios, pero a ver, empecemos con Alexandra Pameli. Alexandra Pameli, a pasa. ¿Tiene alguna idea de que si se hizo lo correcto o no en este caso? ¿Pueden activar sus micros, por favor? O yo les puedo desactivar. Hoy día ha salido bastante sol. No. ¿Alguien que quisiera decir? A ver. Kelicón, a ver. ¿Puedo hablar yo? Sí. ¿Quién está hablando que no veo? Ya, justamente en la parte de que actuaron bien al asegurarse la zona segura, movieron las máquinas y todo eso, pero a mí me parece de que lo que yo podría haber mejorado en el video es de que no haya tanta gente alrededor, que tal vez se despeje un poco más solamente las personas que iban a realizar la reanimación, familiares nada más, y que no haya tanta gente porque se veía como si estuvieran todos aglomerados, ¿no? Perfecto. Ya, ¿y alguien más? ¿Alguien vio la maniobra de RCP? ¿Alguien vio sobre cómo efectuaban las compresiones? Ya, ahí quiero que vean el movimiento de los brazos del auxiliador. Ya, entonces, probablemente muchos de ustedes sepan cómo actuar, porque la mayoría son estudiantes de medicina, pero también hay gente, público en general, que probablemente no ha recibido alguna charla parecida. Entonces, básicamente quiero que entiendan que en cualquier situación se puede dar un episodio así, ¿no? Que una víctima cae repentinamente y nosotros tenemos que actuar. Entonces, El cloro. veamos. Uy, ya, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Ya, primero que ustedes sepan cómo actuar frente a una emergencia. Lo segundo es que ustedes puedan hacer una evaluación primaria de la víctima. Lo tercero que van a hacer, o el objetivo que quiero que ustedes puedan hacer, es que identifiquen si es que el paciente necesita o no necesita una reanimación cardiopulmonar. Y si es que la necesitara, poder aplicarla de manera correcta. Luego, ustedes tienen que saber hacer una evaluación inicial de una víctima politraumatizada. Y quiero hacer énfasis, porque es una evaluación inicial, en la cual ustedes van a tener aproximadamente 10 minutos. Hasta eso ya podría llegar el servicio de emergencia. Y lo último es que ustedes sepan controlar una hemorragia. Ya, empecemos por una reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar, o bien llamada RCP? Es un procedimiento de emergencia, quiere decir de que de eso depende que el paciente se salve o muera. Es una respuesta organizada y secuencial, ojo, secuencial, a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta respuesta tiene que ser inmediata, tengo que demorarme lo menos posible. Minuto perdido, segundo perdido, peor pronóstico para el paciente.
tiene que ser eficaz. Con eso me refiero a que yo logre la meta de que el corazón vuelva a latir y que el paciente vuelva a respirar. Y tiene que ser aplicando correctamente las maniobras. En el primer caso, la víctima, cuando tuvo ayuda del auxiliador, No se le ve. probablemente... No se le ve a ella, es que está compartiendo su pantalla. Uy, ¿qué está pasando? Ay. Ya. Me quedé en que ustedes tienen que aplicar correctamente las maniobras para que así el paciente pueda salir del paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es un paro cardiorrespiratorio? Es un proceso complejo en el cual vamos a tener dos condiciones en simultáneo, un paro cardíaco y un paro respiratorio. ¿A qué me refiero con el paro cardíaco? Básicamente es el cese de la actividad mecánica del corazón, es decir, el corazón deja de bombear sangre. ¿Y esto qué va a producir? Que no hay una correcta circulación sanguínea. ¿Y cómo yo veo clínicamente en el paciente? Que no va a tener pulso carotídeo. Por favor, quien esté con el audio, no sé si podría... Yanela, no sé si podrías apoyarme, disculpen, en esa parte de poder... Sí, apagar el audio. ¿puedes ayudarme haciéndome coanfitriona para yo poder controlar eso? O si no, está bien, porque ya lo hice, ya lo silencié, está Ya bien. listo. Ya. Entonces, ¿cómo yo voy a evidenciar eso en una víctima? Es que no va a tener pulso carotídeo. Y otra cosa que ustedes deben saber es de un paro respiratorio, que básicamente es una interrupción del intercambio de gases a nivel pulmonar mayor a 5 minutos. ¿Y esto por qué puede darse? Una de las principales es obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, un atragantamiento, una asfixia, disminución del esfuerzo respiratorio cuando puede haber daño a nivel cerebral, o debilidad de los músculos respiratorios, ¿no? Si es que el paciente ha tenido un trauma muy fuerte. Ahora, son dos procesos que uno inevitablemente les va a llevar al otro. Es decir, por ejemplo, en los adultos es más frecuente que un paro cardíaco termine con un paro respiratorio y sea un paro cardiorrespiratorio, o sea, se den los dos en simultáneo. Pero en los niños es más frecuente ver que el paro respiratorio sea la causa primaria del paro cardiorrespiratorio. Entonces, en suma, ¿cómo yo observo esto de que el paciente está en un paro cardiorrespiratorio? Es que el paciente no tiene pulso carotídeo y no está respirando. Entonces, causas de paro cardiorrespiratorio podemos tener muchas. En cardiovasculares podemos tener infarto agudo de miocardio, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. En respiratorias las más comunes es obstrucción de vía aérea, también podemos tener neumotórax. En metabólicas, hipopotasemia, hiperpotasemia, traumatismos fuertes, por ejemplo, un shock hipovolémico también. En el caso de hipotermia, más adelante les voy a hacer alguna precisión, que es un caso bien particular en pacientes que tienen hipotermia y llegan a desarrollar paro cardiorrespiratorio. Y causas iatrógenas que puede ser sobredosis de fármacos, opiáceos, etc. Bueno, entonces, ¿cómo es que deben actuar frente a una víctima, no? Lo primero que deben hacer es evaluar la escena, ver si la escena es segura o no, y también ver la bioseguridad. Es decir, si ustedes cuentan, en este momento de la pandemia, ¿no? Si cuentan con mascarillas, si cuentan con guantes, es lo primero que deben hacer. Si es que ustedes ven a un paciente, a una víctima que está en la carretera, por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, voy de frente a ayudarlo, pero lo primero es que evalúen la escena no es segura, puede venir un carro a velocidad y los puede atropellar a los dos, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Una vez que ustedes ya vieron que la escena es segura, van y se enfocan en el cono de visión del paciente y le preguntan con una voz clara y muy fuerte, señor, ¿se encuentra bien? Si es posible, un poquito cogerle los hombros y decirle, señor, ¿se encuentra bien? Si es que el paciente no me responde, yo tengo que evaluar en simultáneo dos cosas. El pulso carotídeo, que se encuentra a nivel del cuello, y la respiración. Ahora, quiero hacer una salvedad en esto, porque hay algunas víctimas que van a tener el boqueo, que es una respiración falsa. Básicamente se empiezan a abrir la boca tratando de poder coger la mayor cantidad de aire posible.
Y eso es un indicativo de que el paciente está entrando en paro o ya está en paro. Entonces, esta evaluación tiene que ser como mínimo de 5 hasta 10 segundos como máximo. No me puedo demorar mucho tampoco. Entonces, una vez que yo tenga que el paciente no tiene pulso carotidio o no respira o la respiración es boqueante, paso a lo siguiente, que es la cadena de supervivencia en adultos. Como bien ven en la imagen, son eslabones. Quiere decir que uno va seguido de otro y que todo está relacionado. Entonces, ya sé que el paciente no respira y no tiene pulso. ¿Qué voy a hacer luego? Activar el sistema de emergencia. Yo sé que muchos de ustedes cuando están en una emergencia, por el momento, lo primero que hacen también es llamar a la policía, pero quiero hacer hincapié en esto. Ustedes lo que están teniendo es un problema médico, por lo que necesitan una ayuda médica. Entonces, pueden llamar al 106, que es SAMU, o al 116, que es de los bomberos. ¿Por qué? Porque si ustedes primero llaman al 105, 105 lo que va a hacer es primero verificar si realmente ha ocurrido el accidente. Segundo, va a tener que derivar recién al 116 para que ellos se puedan apersonar. Entonces, se dan cuenta que pierdo minutos, pierdo tiempo. Por cada minuto perdido, peor pronóstico para el paciente. Una vez que yo ya activé el sistema de emergencia, inicio el RCP de alta calidad. Ahora, lo que se pide es que se traiga un desfibrilador externo automático, entonces, dependiendo si es que el paciente lo necesita o no, se va a aplicar la desfibrilación. Y una vez que ya llega el servicio de emergencia, lo que se aplica es un transporte, el transporte más rápido posible, para que llegue al nivel hospitalario y se les dé un soporte de vida avanzado. Ya, entonces, antes se creía que primero era el A, B, C, y ahora ya hay modificaciones en las cuales primero es compresiones. ¿Por qué? Porque con las compresiones yo estoy asegurando de que el corazón pueda bombear la cantidad de sangre hacia el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si es que antes yo me iba primero a A, que era permeabilizar, B, la respiración, y luego C? Estaba retardando mucho el tiempo en la cual el corazón empiece a latir. Entonces, por eso es que primero yo empiezo con las compresiones. Ahora, estas compresiones tienen que tener ciertas características que todas las deben de cumplir. Primero, imagínense que el paciente ha tenido un paro cardiorrespiratorio en su cama. Ustedes ahí no pueden aplicar la RCP. Tienen que llevarlo a una superficie plana y dura. Lo segundo es que ustedes tienen que hacer con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. No menos, no más. De 100 a 120 por minuto. ¿Y eso cómo lo podrían hacer? Básicamente empiezan 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, así hasta llegar hasta 30 compresiones. La profundidad es muy importante. Debe ser de 5 a 6 centímetros. Si lo hacen con una menor profundidad, probablemente no estén estimulando bien la actividad mecánica del corazón. Y si es que lo hacen a una mayor profundidad, podrían generar más daño al paciente como fracturas. Ahora, por lo que me han comentado algunos bomberos, es que ellos haciendo las compresiones en adultos mayores, es frecuente de que pueda haber algún tipo de fracturas. Sin embargo, no es impedimento para que ustedes sigan realizando las compresiones. Solo sigan haciéndolo. En este caso, en la imagen de la derecha podemos observar el procedimiento correcto, ¿no? Que es espalda recta, brazos perpendiculares al paciente, realiza las compresiones con el talón de la mano y específicamente en el punto de la línea intermamilar y la línea media external. Ahí exactamente. Entonces, una vez que han realizado ya las 30 compresiones, se van a la vía aérea. ¿Cómo van a permeabilizar la vía aérea? Con la maniobra frente-mentón. Bajan la frente y elevan el mentón. Así evitan obstrucciones de la lengua, que son las más comunes. Y B, sobre la respiración. Vienen a hacer que ustedes van a hacer 2 ventilaciones, una por segundo, es decir, dan una ventilación, pero tienen que ver que el tórax se expanda. Es muy importante ver eso. Y no hiperventilar, ¿no? Decir de repente, si le doy más ventilaciones, el paciente puede recuperarse. No, no pensar. Es 30 compresiones y 2 ventilaciones.
y esto corresponde a un ciclo. Entonces lo van a hacer esto por 5 ciclos y van a reevaluar. Ahora, en estos momentos de la pandemia va a ser muy complicado que ustedes puedan hacer las respiraciones, es decir, la ventilación, que es respiración boca a boca. Sé que hay estos dispositivos que son dispositivos de barrera unidireccionales, es decir, que evitan de que las secreciones del paciente lleguen al auxiliador, pero por este tema de la pandemia, no creo que todavía haya estudios en los cuales demuestren que estos sean efectivos, ¿no? Para poder evitar contagios. Entonces, ustedes podrían evitar las ventilaciones y la Asociación Americana del Corazón las respalda. Es decir, ustedes, si no tienen un dispositivo de barrera efectivo, podrían simplemente realizar puras compresiones. Veo que en el chat hay preguntas. Ya. Será al final. Ya. Entonces, 30 compresiones, 2 ventilaciones, corresponden a un ciclo y revaluamos cada 5 ciclos. Ya, ahora lo que quiero que vean es cuál es el procedimiento correcto, y ese es un video publicado de la AJA. Andreita, ¿puedes ir describiendo porque no se escucha? ¿No se escucha? No. Uy, ya. Entonces voy a repetir el video. Pensé que se escuchaba claramente. Ya, está bien. Ya, lo que están haciendo básicamente es aplicar lo que ya les dije. Entre la línea intermamilar y la línea media esternal, coloca el talón de las manos y está haciendo las compresiones. Tienen que hacer que las compresiones también hagan que se libere el tórax, es decir, en las descompresiones. Son una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Y cuando ustedes vayan a hacer las ventilaciones, si bien es cierto hay una pérdida de tiempo, pero estas deben ser reducidas al mínimo. Si ustedes están con 2 auxiliadores, entonces una persona sigue haciendo las compresiones y la otra se encarga de dar las ventilaciones. Entonces serían compresiones ininterrumpidas. Ya. Ahora quiero que vean esto. Básicamente es que ustedes observen cómo es que han abordado al paciente y cómo están haciendo la RCP, ¿no? Y ustedes me digan qué errores han tenido o qué pueden rescatar. A ver, miremos. Ahora vean también el traslado, vean el collarín cómo está.
Ya. Entonces, a ver. Ya, ¿alguien me podría decir más o menos qué ha visto, qué le parece correcto, qué le parece incorrecto? ¿Me dicen o cojo al azar? Gabriel Talledo, a ver, ¿qué opina? André, o sea, lo primero que yo haría sería, uno, verlo de la zona segura, pero creo que eso ya es algo que no se necesita decir, supongamos que lo hayan hecho. Posteriormente, creo que se utilizó el ABC y no se utilizó el CAB que mencionaste. Ujú. No sé si también eso es de un cambio reciente que se haya aplicado. Y el collarín está mal puesto, eso es lo que me llamó más la atención, ¿no? Y al momento de levantarlo de la camilla, creo que tampoco se hizo correctamente. Ujú. ¿Y qué te parecieron las compresiones? Sí, justamente ahí se me lagió el video, André, no pude verlo bien. Pero bueno, retomando lo de la teoría, las compresiones deben ser con los brazos súper extendidos, en la línea intermamilar, ¿no? Y deben ser de 5 centímetros y Sí, darle tiempo para la ahí descompresión. está, mira, para que lo vuelvas a ver las compresiones. Mira, está comprimiendo y van a ver que en ese momento deja una mano y quiere comprimir solo con la otra mano. Claro, debería ser con las Ujú. dos. Exacto, y no está en una posición correcta. Al parecer no está respetando también la frecuencia, entonces muchos errores, ¿verdad? Y eso es cuando de repente no se tienen los conceptos claros. Entonces, una vez que ustedes ya saben cómo es que se hace una RCP correcta y una RCP incorrecta, voy a más o menos esquematizar lo que ya he mencionado antes. Entonces, si es que un paciente no responde, es decir, no responde, está inconsciente, no tiene pulso, no respira o la respiración es jadeante, como les dije, la respiración falsa, lo primero que yo hago es activar el servicio de emergencia. Activo el servicio de emergencia y pido un DEA, un desfibrilador externo automático. Luego, lo que hago es iniciar la RCP de alta calidad inmediatamente. Inicio la RCP. Si estoy acompañada, yo realizo todas las compresiones y mi compañero realizaría las ventilaciones para que así sea ininterrumpido. Así hasta que pueda llegar el DEA y el desfibrilador, cuando ustedes coloquen las paletas, el desfibrilador les va a decir si realmente necesita o no necesita desfibrilar el paciente. Y luego, si es que no necesita o si es que necesitara, se le va a aplicar la descarga y luego el DEA les va a decir continúe RCP. Y así hasta que puedan evacuarlo o hasta que el paciente reaccione. Pero algunos se preguntarán, ¿pero qué pasa si el paciente tiene pulso carotídeo pero no está respirando? En este caso, ustedes de igual manera, activan primero el sistema de emergencias y luego ven que la parte circulatoria, o sea, por lo menos se está manteniendo, ¿no? Sí está teniendo función cardíaca, por así decirlo. Pero lo que está fallando es la parte respiratoria. Entonces, ustedes van a realizar ventilaciones, una ventilación cada 5 o 6 segundos. Entonces, en un minuto serían 10 a 12 ventilaciones. Y voy revaluando cada 2 minutos tanto pulso carotídeo como la respiración. ¿Y esto por qué? Porque lo habíamos visto, que un paro respiratorio podría conllevar inminentemente a un paro cardíaco y así sea un paro cardiorrespiratorio. Si es que el paciente pierde pulso y no está respirando, inicio la RCP hasta que llegue el DEA y continuar de nuevo los ciclos. Básicamente este algoritmo resume todo lo que yo les he dicho. Ahora, les voy a poner un casito y quiero que ustedes me digan más o menos qué piensan, cómo reaccionarían, ¿no? Ustedes están manejando por la carretera con unos amigos, es un día lluvioso y ven a un paciente que está inconsciente al borde de la carretera. Se bajan y ven que el paciente está mojado, aparentemente no está reaccionando y el paciente está inconsciente, no tiene pulso y no está respirando. Entonces, ustedes hacen el RCP
Antes de hacer el RCP, ustedes activan el sistema de emergencia. Pero el sistema de emergencia les dice que la ambulancia está a 40 minutos, más o menos. Y si es que hay, si es que todavía se presentan algunos inconvenientes, podría demorar incluso un poco más. ¿Cuánto tiempo creen que le harían RCP a este paciente, a esta víctima? ¿O simplemente no le hacen la RCP porque la ambulancia va a demorar mucho? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan en una víctima que tiene hipotermia? A ver. Kelicón. Kelicón, ¿estás ahí? Creo que no está. Hola, Andrea. Hola Kelly. Kelly, ¿qué opinas en un paciente que tiene, que está evidentemente en un proceso de hipotermia, no respira, no tiene pulso, estás tú con tus compañeras, tus compañeros, aplicas RCP, pero la ambulancia va a demorar muchísimo? ¿Qué opinas? ¿Por cuánto tiempo haces RCP? ¿No la haces? No sé, ¿qué opinas? Debería, bueno, en mi opinión, yo se haría RCP. O sea, no puedo dejar al paciente sin tratar de reanimarlo. Ya, activas el sistema de emergencia y haces la RCP. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Dicen que está a 40 minutos a 1 hora la ambulancia. Debería realizarlo hasta que el paciente o la víctima vuelva a su estado normal. Ya, sucede que cuando ustedes tengan una víctima con hipotermia, estos pacientes son un caso particular, porque sucede que cuando están en hipotermia disminuye la actividad metabólica de los órganos vitales. Entonces, a este paciente lo que se requiere es que primero se restablezca también la temperatura, aparte de lo de la RCP. Entonces, abrigarlo al paciente y hacerle la RCP tanto el tiempo que sea necesario hasta que el paciente pueda recuperar una temperatura normal, por así decirlo. Y ustedes sigan haciendo la RCP. He estado leyendo justo algunas guías españolas donde decían de que pacientes con hipotermia se les ha hecho RCP por 3 horas y después de restablecerles la temperatura han reaccionado. Entonces, en estos pacientes hay que tener especial cuidado. No es que simplemente se digan, no, ya pasó mucho tiempo, ya no. No, en estos pacientes con hipotermia, ustedes continúen haciendo la RCP hasta que llegue la ayuda profesional y lo evacúen. Y ellos van a continuar la RCP. Incluso también leí que, según la literatura, creo que el máximo tiempo de que un paciente ha estado en paro cardiorrespiratorio, un paciente con hipotermia hacía hasta 6 horas. Entonces, quiero hacer bastante hincapié de esto, ¿no? Ya. André, no entendí muy bien. Tal vez puedo desarrollar un poco la idea, o sea, porque supongo de que al momento de las compresiones le tienes que descubrir el pecho, entonces, ¿qué Sí, priorizo primero, abrigarlo o hacer las compresiones? pero podrías abrigarlo, me refiero de la parte de tórax para abajo, porque si bien es cierto el tórax tiene que estar liberado para que ustedes puedan hacer las compresiones, pero abrigarlo por otras partes del cuerpo, ¿no? De tórax para abajo, por ejemplo, para así contribuir a que el paciente pueda recuperar una temperatura adecuada. Gracias. Ya. Entonces, una vez que ustedes han realizado el procedimiento correcto de la RCP, lo más probable es que el paciente reaccione. Y entonces, una vez que el paciente reaccione, nosotros debemos de aplicar la posición lateral de seguridad. Aquí les voy a mostrar un video de cómo se realiza una posición lateral de seguridad, una PLS. ¿Y por qué es importante que sepan? Bueno, primero cuando vean el video y van a ver la posición final, les voy a decir las ventajas de la PLS, de la posición lateral de seguridad. El brazo que esté más cerca hacia nosotros lo vamos a llevar hacia arriba. El brazo contrario vamos a llevar la muñeca hacia la parte del hombro, contralateral. Y doblan la pierna del mismo lado para que les ayude a manera de palanca.
Ya. Entonces, como vieron, la posición final de la víctima es lateralizada, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque esto me va a permitir que el paciente esto va a permitir que el paciente no tenga aspiraciones por alguna secreción, ya sea vómitos, sangre o algún otro tipo. También va a permitir que yo lo pueda evaluar fácilmente al paciente. Como está lateralizada, va a ser fácilmente que yo le pueda tomar el pulso carotídeo y también vea las respiraciones. Ya, continuemos. Entonces, una vez que ya vimos todo lo que es la RCP y todo eso, ahora quería pasar al tema del abordaje de una víctima politraumatizada, que es donde se han hecho las actualizaciones del año pasado. Entonces, una vez más les voy a mostrar un video y quiero que ustedes se pongan en el papel de testigo, que uno de sus familiares, por ejemplo, estaba saliendo, manejando la motocicleta y pasa este accidente, ¿no? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Y bueno, básicamente comentarlo. Y a ver, una vez más. Ya. Ya, a ver. Vicente. Vicente Cuba. Sí, Hola Vicente, ¿qué tal? Si hubieras sido tú el testigo y tu familiar sufre este accidente, ¿qué opinas? am, ¿Hubieras tenido las herramientas para poder actuar en el momento, para poder hacer una evaluación inicial? bueno, creo que ahorita no recuerdo cómo hacer eso, entonces creo Ujú, que no, pero hasta ahorita lo primero que haría es llamar a emergencias. ujú. Exacto, sí. Entonces, lo que voy a desarrollar más adelante, básicamente vienen a ser las actualizaciones y cómo es que ustedes deberían actuar frente a un accidente así, ¿no? Donde hay una víctima politraumatizada, es decir, lesiones en diferentes niveles. Ya. Entonces, cuando yo voy a abordar a una víctima politraumatizada, ¿cuál es mi objetivo? De que la víctima llegue al lugar correcto, que sería el hospital más cercano, que llegue en el momento correcto. Yo me debo demorar lo menos posible, pero haciendo bien las cosas, habiendo hecho lo correcto en el momento indicado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es siempre ver si la escena es segura o no es segura. Ver mi bioseguridad y activar el servicio de emergencia. Una vez que ya hice todo esto, y ya veo que la escena es segura y tengo guantes o mascarillas, entonces me apersono, o sea, me acerco a la víctima. Y entonces, una vez que me voy acercando a la víctima, yo tengo que tener una impresión general de esta víctima. La edad es un adulto mayor, paciente joven es un niño, el peso, si tiene sobrepeso o no, ver el sexo, ¿no? Si es que de repente es mujer, varón, si está embarazada, y ver lesiones evidentes, ¿no? Algunas lesiones evidentes me refiero, por ejemplo, a amputaciones o hemorragias masivas, ver el color de piel, si es que el paciente está cianótico, y eso me refiero a que el paciente adquiere una coloración azulada, ya sea a nivel distal, a nivel de los dedos, o si no a nivel central, que sería labios, mucosas. Entonces, mientras yo me voy acercando, voy a tener una impresión general de la víctima. Y es aquí donde entra la modificación del año pasado. Antes se creía que era A, B, C, D, E. Ahora se prioriza X, que son tratar las hemorragias externas. Hemorragias que pongan en peligro la vida de la víctima. No se preocupen que más adelante lo voy a desarrollar uno por uno, pero quería decirles que por qué se cambia esto. ¿Por qué? Porque si es que yo dejara antes, donde hemorragias estaba como que en control de sangrados en la C, estoy perdiendo tiempo en la cual yo puedo hacer de que el paciente no pierda mucha sangre. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un shock hipovolémico
Y a nivel de pronóstico, ¿no? Si el paciente pierde más sangre, a nivel hospitalario va a ser más complicado poder tratarlo, porque también, en palabras simples, en la sangre está perdiendo leucocitos, que básicamente son células para su defensa, está perdiendo hemoglobina, o sea, está perdiendo muchos componentes importantes que van a determinar el pronóstico del paciente. Entonces, lo primero que voy a hacer es control de hemorragias externas. Luego me voy a ver el nivel de conciencia. En palabras simples es, si el paciente está alerta, me está respondiendo, y si no, es lo verbal, hablarle fuerte y a la víctima, ¿no? Me escucha, me está oyendo. Si es que no responde, voy a un estímulo doloroso, que básicamente ustedes pueden frotar los nudillos de los dedos a nivel del esternón. Si el paciente no responde, entonces está inconsciente. Ahora, si el paciente está alerta, podría decirme algunos síntomas importantes, ¿no? Por ejemplo, me duele mucho el cuello, me duele mucho la pierna, cosas así. Entonces, que nosotros vayamos a tener en cuenta más adelante. Una vez que pasa esto, nosotros nos vamos a ver A, que es la vía aérea y control de la columna cervical. B, que es la ventilación, la respiración. C, que es la circulación y ver sangrados menores. D, si es que hay alguna disfunción neurológica. Y E, exposición. Lo voy a detallar más adelante. Entonces, en hemorragias externas, para que ustedes tengan un panorama general, es que se tratan hemorragias externas que pongan en peligro la vida de la persona. Entonces, primero es que ustedes sepan si el tipo de sangrado es interno o es externo. Si es externo, quiere decir que la sangre está emergiendo del cuerpo. Entonces, en el externo voy a tener 3 tipos. Puede ser capilar, venoso o arterial. Si es que es capilar, ven en la imagen de acá, la lesión es menos grave, ¿no? Esto se puede dar por raspones, por ejemplo. Hay muy baja presión, tiene una apariencia de sábana, no hay mayor cosa, no hay mayor severidad en este tipo de lesiones. Pero si yo tengo una hemorragia externa de tipo venoso, la sangre sale de forma continua. Algunos lo llaman de tipo babeante, sale de forma continua, como ven acá en la imagen. Sale a poca presión y es de un color rojo vinoso, es color rojo bien oscuro. Y la arterial, que es donde yo debo de tener mayor cuidado, es la más grave, ¿no? Sale a chorro intermitente y es de un color rojo brilloso, rojo rutilante. Yo quiero que vean acá a qué se refieren con el chorro intermitente. ¿Ven cómo salen? ¿Vieron cómo sale el chorro intermitente? Sale 1, 2, ya. A eso me refería con un sangrado de tipo arterial. Es un chorro intermitente, sale a muy altas presiones. Y entonces debo de tener ahí más cuidado, ¿no? Porque son las lesiones más graves. Entonces, una vez que yo ya identifiqué el tipo de hemorragia, veo en la víctima, ¿tiene o no tiene hemorragias? Si tiene hemorragias, yo debo de ver qué origen tiene para que me dé un panorama general. Puede ser venoso o puede ser arterial. Probablemente un venoso lo puedo controlar, pero un arterial, en la cual la lesión sea más compleja, ya me orientaría de que pueda dudar, ¿no? De que si puedo o no puedo controlarla. Entonces, me hago la pregunta, ¿está en mis posibilidades poder controlarla? Si es que ustedes creen que pueden controlarla, tienen 3 opciones. Primero, que usen gasas. Utilizan gasas por encima de la lesión y empiezan a hacer presión directa. Gasa que ustedes colocan no se retira por más que esté empapada, porque ya el paciente está formando coágulos, y si es que ustedes retiran, se llevan con la gasa también los coágulos, entonces volvería a empezar todo el proceso de cero, ¿no? De que va a seguir sangrando. Ahora, si es que no para con esto, podrían hacer vendajes compresivos, es decir, hacer un vendaje aplicando más presión en la lesión. Y aquí viene la modificación, que es en el empaquetamiento, que antes no se sabía, no se hacía. Si ustedes tienen que la lesión vascular es muy profunda, ¿están viendo acá cuando estoy señalando con el mouse? ¿Yanela se ve? Sí, se ve. Ya. Entonces,
Si es que ustedes tienen acá a nivel profundo una lesión vascular, por ejemplo, se rompe una arteria o una vena, ustedes se dan cuenta que si nosotros aplicamos gasas y vendaje compresivo, es a nivel superficial, ¿verdad? Las gasas y aplicamos el vendaje compresivo. ¿Puede parar un poco la hemorragia? Sí puede, pero igual la sangre va a seguir saliendo. Entonces, se agregó ahora el empaquetamiento. Quiere decir que ustedes van a agarrar gasas o apósitos y van a meterlo a lo más profundo hasta llegar al origen de donde está saliendo la sangre. Empiezan a llenar y a llenar de gasas y apósitos haciendo presión. Y una vez que ya colocan eso, recién puedan hacer un vendaje compresivo. Y es importante esto, que ustedes lleguen al punto de origen. Ahora, ¿en qué partes yo puedo aplicar empaquetamiento? Es en miembros superiores o en miembros inferiores, nada más. En tórax y abdomen evidentemente no se puede, porque son cavidades muchísimo más grandes. Entonces, pero ¿qué pasa si es que yo veo de que el sangrado es masivo, hay objeto incrustado, o hay amputación de miembro, por ejemplo, ¿no? De que le haya caído alguna máquina o algo? Entonces, yo evalúo, no puedo controlarlo, entonces uso el torniquete. Yo sé que muchos tienen alguna idea, ¿no? De que si uso el torniquete es porque voy a perder el miembro. No tanto es así, ¿ah? Porque nos lo han explicado de que si es que usas el torniquete, en las 2 primeras horas, la probabilidad de isquemia del miembro es baja. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si usan un torniquete hasta que llegue la ambulancia y lo transporte, son menos de 2 horas. Debe ser máximo unas media hora en la cual les tome todo el tiempo de que lleguen al hospital. Entonces, no vean tanto como que el torniquete, si uso torniquete es porque vaya a perder el miembro. Y quiero hacer una salvedad en esto. Si es que ustedes tienen un objeto incrustado, el torniquete se hace proximal a la lesión. Y torniquete que ustedes ponen, por favor, acá hago bastante hincapié, no suelten por ningún motivo. Muchos dicen, ve soltando poco a poco para que haya más irrigación. No. Torniquete que ponen, torniquete que ustedes no retiren hasta que llegue al hospital y el cirujano, el médico puede evaluar y ver si se retira o no. Pero ustedes no lo retiren ni lo suelten. Ya, entonces vemos ya aquí el X, que es control de hemorragias. Ahora veamos sobre la vía aérea e inmovilización cervical. Entonces, vemos si la víctima me está respondiendo o no. Si la víctima no me responde es porque algo está pasando, ¿no? En la vía aérea. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar ronquido, que básicamente es por obstrucción de la lengua. Podemos observar el gorgoteo, que básicamente es como un burbujeo, así como cuando ustedes quieren absorber lo máximo que queda en un vaso con una cañita. Básicamente así es el sonido del gorgoteo, que eso implica que hay secreciones y se tiene que aspirar. O pueden escuchar un estridor laringio, que es un sonido bien agudo. Y eso ya indica de que hay lesión a nivel de la laringe o más inferior, ¿no? Entonces, en estos 2 puntos no hay mucho que hacer, porque probablemente no tengan los instrumentos para poder realizarlo. Pero en la parte del ronquido, que hay obstrucción de la lengua, como ya lo habíamos visto en RCP, para permeabilizar vía aérea se utilizaba la maniobra frente-mentón. Sin embargo, en este caso tenemos que es un paciente politraumatizado. Quiere decir que puede haber daño a nivel de columna cervical. Entonces, si escucho yo el ronquido, me voy al punto. ¿Tiene o no tiene lesión de columna cervical? Si no tiene, aplico maniobra frente-mentón. Si es que tuviera lesión de columna cervical, aplico tracción mandibular, que básicamente es que pongan ambas manos en el ángulo maxilar, en el ángulo del maxilar inferior y lo eleven. Ahora, si la víctima está respondiendo, igual sigo. ¿Tiene o no tiene lesión de columna cervical? Si la tiene, hago tracción, si no, frente-mentón. Yo sé que ahorita varios se preguntan, pero ¿cómo yo voy a saber si la víctima tiene o no tiene lesión de columna cervical? Se los voy a explicar a continuación, porque es donde también se hace mucho énfasis, ¿no?
Primero, para poder inmovilizar la columna cervical, yo veo, ¿hay o no hay alteración de la conciencia? Si es que el paciente está alerta, genial, ¿no? Me voy al otro paso. Pero ¿qué pasa si es que el paciente tiene algún problema en la conciencia? Es decir, está reaccionando solo a estímulos dolorosos o está inconsciente. Entonces, ahí de frente yo inmovilizo. Si veo que hay alteración de la conciencia, inmovilizo. Entonces, para inmovilización cervical, me importan dos cosas básicamente. La clínica, que me refiero, qué es lo que el paciente me dice, y qué es lo que el paciente me dice, me reporta o yo veo, y el mecanismo de lesión. O sea, tengan bien en cuenta eso. Estas dos cosas me van a determinar la inmovilización cervical. Entonces, si el paciente siente dolor a nivel del cuello, o les dice, no siento las piernas, o ustedes palpando encuentran alguna deformidad anatómica, es decir, alguna asimetría, inmovilizan inmediatamente. Pero si es que el paciente les dice, no, no tengo dolor, no, ustedes palpan, no hay ninguna deformidad, entonces me voy a ver el mecanismo de lesión. Por la parte clínica, impresionaría que no tuviera lesión a nivel cervical, pero entonces me voy al mecanismo de lesión. A mi criterio, ¿me impresiona que tuviera el paciente lesión cervical? Si me impresiona que no la tuviera, entonces no estaría indicado inmovilizar. Pero ¿qué pasa si yo pienso, pero por el mecanismo de lesión ha tenido caída, podría ser que tenga una lesión a nivel de columna cervical, ¿no? Entonces veo las siguientes condiciones. El paciente está la víctima está bajo efectos de alcohol, drogas, tiene lesiones distractoras como por ejemplo amputación, hemorragias masivas o alguna otra que le genere mayor dolor y que probablemente le deje desapercibido este dolor a nivel de columna cervical. O si es que el paciente no puede comunicarse, ¿no? Si es que está bajo una de estas condiciones, inmediatamente inmoviliza. Si es que no, entonces vemos que a nivel clínico no, y a nivel del mecanismo, y si es que no está bajo estas circunstancias, no estaría indicado inmovilizar. ¿Y esto por qué se dice? Porque antes decían, paciente politraumatizado, paciente que se le inmoviliza. Pero ahora ya no es así. Justo hablando con los bomberos, uno de los bomberos me mencionaba de que cuando inmovilizas a un paciente que no lo necesita, le podría generar más daño. Porque inmovilizar me refiero que ustedes usen el collarín cervical, que usen los inmovilizadores laterales o también llamados los ladrillos, que usen la férula espinal larga. Entonces, ustedes están teniendo al paciente en una posición rígida. Podrían tener daño a nivel posterior de estar de una manera rígida por mucho tiempo. O también, hablando del aspecto psicológico, ¿no? Que el paciente piense que tiene algo muchísimo más grave y también contribuye al estrés del paciente. Sin embargo, mejor inmovilizar. Entonces, B, una vez que ya pasamos del A, nos pasamos al B. En el B tenemos que ver la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio. En palabras simples, cómo está respirando el paciente. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 30, es una respiración trabajosa, o hay tirajes, como ven en la imagen de acá, es decir, utiliza músculos accesorios, en este caso tirajes intercostales, lo más probable es que el paciente necesite un apoyo oxigenatorio. Ahí, si no tienen ustedes las herramientas, no podrían hacer mucho. Pero ahora, ¿qué pasaría si la frecuencia respiratoria es menos de 10, es una respiración superficial, tiene un patrón irregular? Probablemente necesite una ventilación a presión positiva, que sería con un AMBU, pero que también entiendo que ustedes poco probable que lo puedan tener en el momento de la emergencia. Entonces, ¿pero qué pasa si el paciente está en una frecuencia respiratoria normal, por así decirlo, de 14 a 20? Entonces me paso de frente al punto C, que es la C de circulación. Entonces, C de circulación me refiero cómo está la irrigación sanguínea. Entonces, yo me voy directamente a ver el pulso radial. Si es que el paciente tiene pulso radial,
yo podría estar casi segura de que tiene una presión arterial sistólica de mínimo 80 milímetros de mercurio. Si es que no la tuviera, entonces sospecho, ¿no? Está en menos de 80. Me voy al pulso carotidio. Si tiene pulso carotidio, digo, mínimo está que tiene una presión arterial sistólica de 60. Y si es que no la tuviera, digo, uy, está en menos de 60. Entonces, es importante para que yo pueda ver, ¿no? Porque si va bajando más mi presión arterial sistólica, quiere decir que la perfusión a órganos vitales se está dañando, es decir, voy a tener mayor daño en el paciente. Entonces, es importante que ustedes estén evaluando eso. Y atención a sagrados menores, ¿no? Si, por ejemplo, tiene por ahí algún corte o algo, podrían atenderlo en este punto. Pero cortes de importancia también, ¿no? O sea, si tienen, por ejemplo, raspones, rasmillones, no es relevante en una evaluación primaria, una evaluación inicial. D de disfunción neurológica. Sé que esto es un poquito más complejo, pero para las personas que no tienen, digamos, un conocimiento de medicina, podrían aplicar simplemente el AVDI, el AVDI. Básicamente, si está alerta, si es que responde a estímulos verbales dolorosos, o si es que está inconsciente. Pero para los que estudiamos medicina, podríamos hacer una escala de coma de Glasgow, que es un poco más complejo, en donde ustedes ya evalúan a nivel de 3 esferas, ¿no? Ocular, verbal y motor. Entonces, cuando ustedes ya tengan un puntaje, lo normal es de 15, ¿no? Pero un paciente politraumatizado, probablemente el puntaje sea menor. Entonces, cuando ustedes ya tengan un puntaje, la idea es que cuando ustedes vuelvan a reevaluar a la víctima, la escala, el puntaje que ustedes tengan, debe ser igual o mejorar, porque si está empeorando quiere decir que el paciente no está mejorando y algo más está pasando. Entonces, es importante que ustedes tengan esto en cuenta, ¿no? La escala de coma de Glasgow para saber si es que hay mejoría o hay empeoramiento de la víctima. En exposición, nosotros podríamos retirar prendas de la víctima, porque probablemente algunas prendas puedan enmascarar algún tipo de lesión, ¿no? Algún tipo de fractura. Me refiero a una fractura cerrada, por ejemplo. Y entonces nosotros podríamos retirarle algunas prendas. Pero vemos que en ambos casos, los casos son diferentes, están en diferentes condiciones. Entonces, voy a escoger a un voluntario para que más o menos me diga, Walter Díaz Vallejos, que me diga más o menos qué diferencia encuentra entre esta imagen y la otra imagen. A ver, ¿se me escucha? Sí. A ver, en la primera imagen puedo ver que sí se cuenta con el equipamiento adecuado para transportar al paciente. En cambio, en la segunda imagen no veo que se tenga esa camilla que se suele usar y que solamente se tiene que acomodar la cabeza para luego ver la forma de transportarlo. Eso es lo que puedo ver a simple vista. Ya. Y en cuanto a condiciones externas en las cuales está expuesto el paciente. Veo más peligrosas en la segunda imagen, porque puede sufrir un cambio de temperatura y el Exacto. paciente es obligado. Perfecto. Entonces, uno de los riesgos a los cuales está expuesto el paciente, y es uno de los más frecuentes, es la hipotermia. Entonces, si yo voy a retirar alguna prenda o algo, tengo que ver las condiciones externas de la víctima, ¿no? Entonces, si estoy en una condición como esta, entonces yo tengo que cerciorarme de que el paciente pueda abrigarlo, ¿no? Para que no pueda caer esto en una hipotermia. Bueno, y en este caso no habría mayor riesgo, pero igual podrían abrigar al paciente, a la víctima. Ya. Ahora, les voy a dar una información adicional relevante. Me parece muy importante que ustedes sepan, si es que no pudieran actuar, que puede ser posible, que tengan esta información para que también puedan transmitirlo a sus familiares o a personas cercanas, ¿ya? Les voy a mostrar la imagen de un accidente que pasó en la avenida Javier Prado, del despiste de una camioneta, y que atropella básicamente a 3 personas, y si mal no recuerdo, 2 de ellas fallecieron. Entonces quiero que miren atentamente el accidente
y luego les haré algunas preguntitas. Ya, voy a volverle a poner. Ya. Entonces, ya. A ver. ¿A quién? Ay, a ver. ¿Manuel? ¿Quién es Manuel? Hola. Hola. Bueno, parece que no está. Raquel Dioses. ¿Algún voluntario que quiera hablar y pueda decirme? Más o menos les voy a hacer algunas preguntitas. Hola. Ya, Alonso. ¿Quién es Alonso? Alonso. No sé si es Alonso Córdoba o es otro tipo de Alonso. Hola. ¿Por qué no quieren participar? Walter Díaz. Walter Díaz levantó la mano. A ver, ya. Walter, tú has sido testigo del accidente. Mira, me he tomado el tiempo de buscar en Google Maps exactamente dónde fue el accidente. Fue acá. Tú estás parado en esta parte de aquí. Esto de acá, la esquina es el Centro Aeronáutico del Perú. Y bueno, tú eres básicamente un testigo, entonces tienes que activar el sistema de emergencia, ¿no? Porque todavía no te estás acercando a las víctimas. Primero que es activar el servicio de emergencia. Entonces, ¿qué información de la imagen, del video que te he mostrado, qué información tú deberías de tener a la mano ya de por sí? Ya. A ver, ¿cómo haces primero? Aquí está la dirección, es Avenida Javier Prado Oeste, cuadra 9. Entonces, ¿qué información del escenario que te he mostrado crees que es relevante? Dilo con confianza, me parece esto, así. Considero que sería primero dar la dirección, dónde ha sido el accidente y cuántas personas están involucradas. Yo diría tres personas, a lo lejos no podría identificar si son adultos, jóvenes o niños. Diría 3 personas, primero el lugar, cantidad de personas y explicar la situación que ha sucedido. Veo que ha sucedido un atropello en plena calle, en Javier Prado, y que me estoy dirigiendo a las víctimas. Correcto, bastante bien. Y a ver, quiero la participación de otra persona. Valeria Roldán. ¿Está? ¿Está Valeria Roldán? ¿O no está? Creo que no. Ya. Andreita, yo te ayudo a elegir participantes mejor, para que no estés moviendo cada rato. Ya, a ver, está bien. Pablo Sánchez Valiente. Ya, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien lo que dijo Walter Díaz, si no me equivoco. Estuvo muy bien. Pero alguien que me pueda decir algo más de repente. Pablo. Olenka Zapayanay. Ya, Olenka Zapayanay, a ella, Olenka Zapayanay. Y Andreita. Ya, ¿qué pasaría? Y a ver, ¿qué información crees tú que deberías ya de tenerla a la mano, ¿no? ¿Ves este accidente y qué información tú ya deberías tenerla para cuando llames al servicio de emergencia, ¿no? Porque tú quieres que se demore en el menor tiempo posible, entonces tú quieres darles la información completa y lo más rápido posible a los bomberos o al SAMU, ¿no? O sea, principalmente, bueno, la dirección, para que sepan a dónde llegar. Luego, narrarles un resumen de lo que ha pasado, los datos de la víctima, o sea, no sé, si mujer, hombre. Y, bueno, eso, ¿qué pasó básicamente? ¿Y qué pasaría si yo te pregunto, si yo contesto la llamada y te pregunto, por ejemplo, yo que soy postulante,
en la compañía de bomberos, respondo la llamada y le pregunto, disculpe, ¿cuál es su nombre? Y deme su número de teléfono. ¿Tú crees que es relevante que te pregunte eso o crees que no? Más bien estoy perdiendo el tiempo. Creo que no sería tan importante. Bueno, Ya. bueno el nombre sí, tal vez, porque cuando llegue, supongo el bombero puede identificarme, o aunque Ya. creo que sería el principal identificar la víctima, ¿no? Más que al testigo. Ya. ¿Y qué opinas sobre si te pido tu número de teléfono, número de contacto? Eso sí me parecería irrelevante, creo. Ok, ya, perfecto. Ya, entonces, como ya hemos escuchado algunas opiniones, básicamente con esta información que yo quiero darles es la importancia de cada una de los tipos de información que ustedes deben de manejar en este contexto. Entonces, primero, información importante a brindar es nombre del informante, porque sí, muchas veces estamos expuestos a que la gente haga llamadas falsas. Y dos, que es muy importante, el número de contacto del informante. Y esto les voy a decir por qué. Porque cuando pasa un accidente y llaman al servicio de emergencia, ha pasado varias veces que se corta la llamada. Entonces, si es que nosotros empezamos en un desorden, ¿no? Primero dame el tipo de accidente, el número de víctimas, y no tengo el número de contacto o lo pierdo, entonces quiere decir de que yo ya no tengo mayor información, no voy a tener muchísimo mayor dificultad para poder llegar a la emergencia. Me voy a demorar mucho más tiempo, entonces eso no nos conviene. Por eso es que es importante que cuando ustedes llaman al servicio de emergencia, que lo más probable es que en los bomberos les pregunten nombre del informante y número de contacto del informante, para que no se pierda comunicación y se tenga al tanto, sobre las condiciones del accidente. Entonces, otra cosa importante es la dirección del accidente y la referencia. En el caso anterior les había puesto el Centro Aeronáutico del Perú, porque ¿qué pasa? Que a veces dicen Avenida Girasol 935 y al final sucede que no era Girasol, sino era otro nombre, ¿no? O sea, Amapolas o algo, y escuchó mal. Entonces es importante que cuando ustedes den la dirección, den una referencia, una institución, algún lugar público o algo que permita que el servicio de emergencia llegue lo más rápido posible. Y ya como mencionaron sus compañeros, es el tipo de accidente, si ha sido un atropello, una caída, una víctima por asalto, porque así los paramédicos también van a saber a qué se van a enfrentar. Y el número de víctimas, que es muy importante. Miren, en este caso, a la derecha, tenemos que hay una víctima, probablemente que esté inconsciente, una víctima, pero en el otro caso tenemos un múltiple choque. Entonces, si es que yo no digo el número de víctimas aproximadamente, me va a llegar solamente una ambulancia, ¿no? Porque probablemente no sabe de cuántas víctimas estamos hablando. Entonces, pero si yo digo, ¿no? Aproximadamente 5 víctimas, quiere decir que van a necesitar mayor número de ambulancias, mayor soporte, etc. Y información relevante del estado de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, hay víctimas atrapadas, hay desprendimiento de, por ejemplo, liberación de combustible o algo información relevante que me permita de que puedan tener una mayor efectividad en cuanto al abordaje de la víctima. Por eso es que es muy importante todo lo que les acabo de decir. Cuando ustedes llamen, lo más probable es que les pregunten todo esto. Y por favor, sería muy, muy bueno si es que ustedes transmiten esta información al resto de gente para que sepan qué es importante, ¿no? Qué información es importante brindar. Ya. Ahora básicamente es, ya casi finalizando la presentación, es que ustedes puedan saber más o menos si es que se está aplicando, no se está aplicando el mecanismo correcto, el abordaje, y de preferencia pediría voluntarios, pero si no voy a tener que elegir, ¿no? A ver. A ver, Aide Bonilla. Ya,
está haciendo las compresiones. Ya. Ya, ¿quién es Aide Bonilla? ¿Qué opina? Hola. Entonces, en primer lugar, creo que la posición de la persona está mal porque está sentada sobre el paciente y debería estar en el costado del paciente. Ajá, ya, correcto. ¿Y otra cosa más que de repente quieres Creo que, agregar? o sea, no le han sacado la ropa como tal y no estoy segura de si eso es necesario, pero creo que la posición de las manos está un poco por encima de donde debería estar. No me parece hasta donde, o sea, entre la línea intermamilar y exactamente en el centro en la línea media esternal. Creo que está un poco hacia la izquierda y un poco más arriba. Entonces también la posición no me parece adecuada. Correcto. Y aparte que también está haciendo todo el peso sobre el tórax del paciente, ¿no? Está casi sentada encima del paciente. Entonces, habíamos dicho que es importante permitir también que haya una liberación del tórax, porque eso también ayuda a la amplexación del tórax en la respiración. Y mira, ¿y qué te percatas en la ventilación? Andrea, Sí, hola, Vicente, dime. creo que no hay un equipo no hay una barrera de protección y creo que también cortó las compresiones, no hizo las 30 y de frente empezó a ventilar. Exacto, perfecto, perfecto. Perfecto, sí, no tiene un dispositivo de barrera y no cumplió, ¿no? Las 30 compresiones y las ventilaciones, o sea, no está siguiendo el orden secuencial. Perfecto, perfecto. Y ahora vamos a ver el caso número 2. ¿Algún voluntario que quiera resolverlo? Alonso, me intriga mucho. ¿Quién es Alonso? No sé si es Alonso Córdoba de mi promoción o es otro Alonso. Me intriga bastante. Bueno, no sé. Pero tampoco responde. Así que, bueno, a ver, Elizabeth Ortega. ¿Elizabeth Ortega está ahí? Hola. Yanela, ¿me ayudas con eso? Por favor, un voluntario. No sé si tienen problemas con el audio o no sé. Carla Villanueva. Sí, ¿podría repetir la pregunta? Sí, no, recién te la voy a hacer, no te preocupes. Ya, tú estás observando esto y quiero que me digas qué opinas, qué harías. Esto, a ver. Ya, Carla Villanueva, ¿qué opinas? El paciente no tiene pulso y tiene este tipo de respiración. ¿Qué harías? O sea, si no tiene pulso, en algún momento va a parar de respirar. Entonces, lo primero que haría es, bueno, asegurar la escena. Probablemente pues, activar o sea, llamar. ¿Activar el servicio de emergencia? Ajá. Bueno, yo creo que iniciaría las compresiones. El RCP. Los 30 ciclos con las ventilaciones, 2 ventilaciones. Sí, las 30 compresiones con las 2 ventilaciones. Sí, y esto era lo que me refería con la respiración boqueante o respiración falsa. Quiere decir que el paciente o está entrando en paro o ya está en paro cardiorrespiratorio. Sí, muy bien, Carla. Ya, a ver, este es el penúltimo caso. ¿Podría responderlo Claudia Torres? Sí, quien gustes. Claudia, ¿estás ahí? Ya, si no, pasamos a Alessandra Paza. Ya, Alexandra Paza. Hola. Sí, aquí estoy. Hola Alexandra, ya mira, te voy a poner un casito y quiero que me digas más o menos cómo actuarías
¿Y qué observas, no? Si es que han actuado bien, han actuado mal, ¿cómo hubieras actuado tú? Ya. 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 Ya, Alexandra, ¿qué opinas? Bueno, o sea, para comenzar, vi el video medio entrecortado, pero por lo que puedo entender es que creo que una persona se desmaya al costado de un set de radio, por así decirlo. Sí, ¿no? O sea, es que yo lo vi medio entrecortado. A ver, ¿ahora lo ves? Se desploma y ves que la otra persona que está cerca se demora, está consternada, no sabe qué hacer más o menos. Ya, entonces, ¿tú qué harías en ese momento? Bueno, lo primero sería retirar el sillón que está ahí, o sea, más o menos como asegurar la zona. Pero mucho antes de que eso pase, porque vemos que el señor en este caso, ya desde hace un poco antes de que él caiga, ya se le siente como si estuviera perdiendo la conciencia. Entonces, en ese momento es donde tendría que reaccionar, darme cuenta de eso, acercarme y, bueno, lo tendería y lo pondría de costado. Ya. A ver, otra opinión. ¿Lo pondrías de costado? ¿No lo evaluarías? ¿A qué te refieres con ponerlo de costado? Bueno, o sea, tomaría signos vitales más que todo pulso. Y Ya, ahí no lo pondría tiene, acostado. no tiene pulso y no respira. Bueno, comenzaría, activo toda la señal de emergencia. Si tengo a alguien al costado, le digo que llame. Y si no, pongo el celular en altavoz, llamo y comienzo el RCP. ¿Cómo empiezas el RCP? Con las contracciones, 20 contracciones y de ahí las respiraciones. Todo este ciclo de RCP. Ajá, ya, correcto. Ya, ahora este es un casito bien debatible, ¿ya? Que no sé, me gustaría, a ver, yo voy a escoger. ¿Dónde está? Lo había visto antes, había uno donde decía un X. ¿Quién es el X, por favor? Andrés, soy yo. ¿Quién? Soy yo, vale. Valeria. Ya, Valeria, eres tú. Entonces, ya, quiero que veas este video y quiero que me digas más o menos qué opinas. Tú eres un testigo que está más o menos por acá, digamos, por el carro. Estás observando todo esto y quiero que me digas qué harías. Ya. Básicamente son dos ladrones, ¿ya? Que quieren robar este auto. Y en eso uno de ellos se desploma. Ya el cómplice se va corriendo, no sabe qué está pasando. Trata de poder reanimarlo, pero la víctima está ahí, está en el suelo. Ya. Ya, Valeria. A ver, ¿qué opinas? Bueno, están en medio de la calle, entonces creo que como lo he visto todo pasar, lo llevarías a la vereda para que sea una zona más segura. Ya. Y luego, bueno, llamaría al 116 y tal vez a la policía, ya que es un ladrón. Y luego, bueno, chequearía su pulso, su respiración, para ver si es que inicio o no RCP. Ya, muy bien. Pero cuando nosotros evaluamos la escena, está bien, evaluamos la escena de la víctima, pero también tenemos que tener en cuenta sobre nuestra seguridad. Estamos hablando de dos ladrones. Ustedes han visto que el ladrón, el cómplice, va y vuelve, va y vuelve.
¿qué pasaría si ustedes se acercan a ver si tiene pulso o si respira? A ustedes tranquilamente, el otro ladrón está consternado, probablemente piense que ustedes lo puedan detener o generar más daño, y qué tal si ustedes, no sé, les acuchilla, les dispara. Entonces, cuando hablamos también de evaluación de la escena, es que la escena sea segura tanto para la víctima como para ustedes. En este caso, lo recomendable, yo sé que a muchos entramos en un dilema, ¿no? De entrar a ayudar primero, pero también estaríamos exponiéndonos nosotros. Entonces, primero sería activo el servicio de emergencia, y una vez que yo ya tenga la certeza de que la escena es segura, recién podría abordar a la víctima, ¿no? Porque, o sea, son dos ladrones. No podemos arriesgarnos nosotros también con tal de poder ayudar a otra persona, ¿no? O sea, es bien debatible, pero también les dejo esto, ¿no? De que asegurar la escena no solamente es para la víctima, sino también para los auxiliadores. Ya, y bueno, básicamente terminar con esto, con una frasecita de Mujica que me parece bien interesante, es: la vida no es solo recibir, también es dar, y por muy jodido, disculpen la palabra, que uno esté, siempre vamos a tener algo que dar, ¿no? Y más en estas condiciones que estamos pasando, que son críticas, siempre ver la manera de ayudar en lo poquito, en lo mucho que podamos tener. Ahora sí voy a las preguntas. Yanela ha enviado un formulario, que también sería interesante si lo pueden hacer, que lo hice, es todo el contenido que les he explicado. Es todo el contenido que les he explicado y son casitos también, ¿no? Les he puesto casitos para que puedan aplicarlo. Andrea, Hola Vicente, dime. hablaste del caso de paro cardiorrespiratorio por hipotermia, de que se podía hacer de forma, digamos, indefinida por mucho tiempo hasta que llegue la ayuda. ¿En los otros casos también podemos hacer eso por otras causas? Bueno, lo ideal es que ustedes sigan continuando el RCP hasta que venga el servicio de emergencia. Sin embargo, la AJA menciona que a partir del 4.º minuto, o sea, del 5.º para adelante, el daño que pueda tener la persona por cada minuto es un 10% de daño irreversible. Entonces veríamos que con 15 minutos el paciente ya probablemente tenga si hablamos de un 100% daño irreversible, probablemente una muerte cerebral. Sin embargo, no creo que el servicio de emergencia, si es que se demorara en llegar, yo recomendaría seguir haciendo la RCP. Porque, es decir, es muy debatible, ¿no? Si es que si tú presenciaste en cuánto tiempo, no sabes cuánto tiempo ha estado ahí inconsciente o si recién ha pasado el accidente. Entonces, recomendaría hacer el RCP hasta que llegue un servicio más especializado. Creo que la profesora ahí quiere dar su opinión, la profesora Sandra, no sé si le puede... Profesora, sí, su audio está activado. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Mil gracias por la invitación. He estado escuchando atenta la exposición, Andrea, y sé que todos los que han estado o siguen acompañando realmente se van enriquecidos. Sí, con respecto, acaban de decir, la AJA es explícito y te dice de que debería de seguir haciendo maniobra de RCP hasta que llegue la ayuda especializada. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también algunas acotaciones que la misma American Heart Association lo hace, así como también lo hace el cónsul europeo de resucitación, ¿sí? Que también es otra escuela que existe en Europa, es decir, es necesario aclarar que no solamente existe la American Heart Association, sino también existen diferentes órganos a nivel mundial u organismos a nivel mundial que establecen ciertas pautas que pueden diferenciarse. En Europa te dicen incluso, si es que el personal se encuentra ya cansado o exhaustiado, ya no debería seguir haciendo maniobra de RCP. Sí, hay un tiempo límite, como le acaba de decir Andrea, para lograr, en todo caso, que el paciente, si llegaras a sacarlo de RCP, se encuentre no con un daño severo, sino con un daño leve. Entonces, dos cosas que deberíamos tomar en cuenta para dejar de hacer resucitación o maniobra de resucitación sería hasta que llegue la ayuda, hasta que incluso nosotros podamos llegarlo hasta un centro asistencial, y un tercero sería si es que el equipo se encuentra demasiado cansado, podría también dejar de hacerlo. Éticamente podría llevar a que en algún momento lo enfrenten y les digan, bueno, ¿por qué dejaste de hacer
la maniobra cuando tú estabas entrenado. Sí podría ser una de las razones para defenderse, decir, hice 3 o 4 ciclos y realmente yo ya no estaba dando maniobras de alta calidad, ¿sí? Gracias. Sí, te otra... Doctora, una pregunta tengo. Lo que pasa es de que antes, por ejemplo, me habían dicho de que si una persona está haciendo RCP y sabe que hay personal también calificado a su lado, generalmente me habían dicho de que cuando haces RCP tienes que mencionar, o sea, tienes que decirlo aunque sea, o sea, que 1, 2, 3, 4, para que la otra persona pueda, ¿cómo se llama? Suplir tu lugar en caso estés cansada y puedan seguir el RCP. Otra cosa también que había escuchado es de que, o sea, en casos de emergencia, generalmente, no sé si se sigue haciendo ahorita, pero he escuchado que los médicos de emergencia suelen dar golpe y rompen la costilla para poder hacer las compresiones con más efectividad. ¿Es cierto eso? A ver, si me permiten responder. Primero, el golpe no está dentro de los protocolos, ¿sí? Lo que sí le diría es de que en su trajinar como futuros profesionales médicos no se centren solo en una escuela. La Universidad Cayetano Heredia y el Perú, por pertenecer a América del Sur, se ciñe a lo que dice la AJA. Sin embargo, si vamos a otros lugares, hablamos de Europa, en algunos países de Asia, se rigen por otros organismos, pero ya insisto, no es materia de esta charla, pero ya insisto, ustedes deberían de averiguar si, por ejemplo, se van a China o al Japón, ahí no se rigen en algunas partes por la AJA, sino justamente por sus organismos del Oriente, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí. Entonces, en base a eso es que ustedes podrían responder. Ahora, con lo que dices de que si es que hay una persona al costado y pueden ir contando y esta otra persona podría relevarlo, sí es válido. Incluso existe un principio de autoayuda cuando uno hace lo que es los primeros auxilios y en este caso el RCP se constituye como una estrategia para ello. Y si estamos contando y tú puedes decirle a otra persona, ven, ayúdame, esta persona se encuentra dispuesta porque a lo mejor ni siquiera recibió la capacitación, ingresa y va contando y pueden ir de esta manera siguiendo haciendo la maniobra, es válido. Sin embargo, yo les decía, en un escenario en donde no tengas ayuda, particularmente, yo les cuento, yo tuve que trasladar hace un par de años a un paciente vía aérea en helicóptero y que estaba en paro. Yo estuve aproximadamente volando unos 35, 40 minutos y durante ese trayecto tuve que hacerle RCP porque entró 2 veces en paro. O sea, son 35 minutos que estuve haciendo RCP. A tierra ya vinieron más personas, me ayudaron y siguieron haciendo y utilizaron la bolsa máscara o el famoso ombú y ya tuvimos que hacer lo que son las compresiones más las 2 ventilaciones. Más o menos aproximadamente una hora, casi una hora se estuvo haciendo RCP. Ininterrumpido sería mentirles, porque llega un momento en que yo me agotaba y yo era la única que estaba en la parte asistencial, más el piloto obviamente que estaba dirigiendo el helicóptero. Entonces, frente a esto, si es que no tengo con quién relevarme, yo me siento cansada, sí tengo el derecho a dejar de hacer ya la maniobra de RCP. Ahora, si es que tengo otra persona, como pusiste el ejemplo, y te puede relevar y ayudar, también es válido, ¿sí? Muchas gracias. Andrea. Sí. Una pregunta, en el caso que pusiste de la hipotermia también me quedaba la duda de que, o sea, tú puedes llegar a la escena y bueno, tú ves que el paciente no tiene pulso ni respira, pero ¿qué pasa si ya ha estado horas así? O sea, no tienes certeza de si puedes realizarlo porque de repente ya tiene muerte cerebral y todo, entonces no sé si hay alguna recomendación en ese caso, porque creo que el RCP es cuando tú ves que una persona de pronto entra entra en paro cardiorrespiratorio, pero si no tienes certeza de cuánto tiempo va así, ¿puedes dejarlo o de todos modos tienes que hacerlo? Y a ver, la doctora levantó la mano, así que, doctora, sí, continúe. A ver, bueno, no había levantado la mano. ¿Ah, no levantó la mano? No, pero no importa, Lo yo siento, gustosa voy a... Lo siento, dije que No, levantó la yo mano. gustosa. No, yo gustosa de poder también responder. Obviamente, si es que nosotros no hemos sido testigos, pero llegamos a escena y hacemos la evaluación, vemos que no hay pulso,
que no hay respiración, debería ya de ver lo que son los signos recientes de muerte, ¿no? Si yo ya veo rigidez cadavérica, si por ejemplo hay livideces cadavéricas, entonces ya hay una retracción del sistema muscular, hay un estado de dureza, hay los músculos después de la muerte tienden a endurecerse, entonces incluso existen ciertos signos de deshidratación. Entonces, si ya vemos todo eso, ya deberíamos de pensar de que ya ha pasado cierto tiempo y por lo tanto estaríamos invirtiendo, entre comillas, un tiempo ya no válido, ¿no? No va a haber un fruto ahí. Pero si llegamos, hacemos la evaluación, vemos que no respira y no vemos que hay signos recientes de muerte, entonces sí deberíamos por lo menos darle chance al paciente de poder realizar esta maniobra. Ojo, que también debes tomar en cuenta de que algunas víctimas tienen algún tipo de tatuaje o cadenita en donde te dice no al RCP. O sea, también eso tendríamos que tomarlo en cuenta porque algunos deciden en estado consciente, porque a lo mejor tienen alguna enfermedad ya terminal, y se tatúan o se colocan una cadenita. Algo importante también mencionarlo en esto. Gracias. Sí, y también quería hacer una acotación ahí, que era básicamente en los pacientes que tienen riesgo de hipotermia, la evaluación que les dije que eran mínimo 5 y máximo 10 segundos, en estos tipos de pacientes se prolonga. Sería más o menos unos 35, 45 segundos, no sé si es que lo mencioné eso en la exposición, porque como van a empezar a tener vasoconstricción, producto de la hipotermia, entonces probablemente sea más complicado nosotros de que podamos percibir el pulso carotídeo, ¿no? Entonces, pero igual, observar por más tiempo, o bueno, palpar en este caso por más tiempo el pulso carotídeo, ¿no? A diferencia de otro tipo de pacientes. Ah, chévere, gracias, Andrea. Uh-huh. Hay otra pregunta. Sí, Walter Díaz. Sí, hola. Quiero repasar algo que más o menos antes de proceder de hacer el RCP, y es, yo puedo proceder al RCP si veo que presenta el paciente tanto paro cardíaco o paro respiratorio. ¿Basta uno de los dos que pueda hacer RCP o tiene que haber necesariamente los dos? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Porque acabo de ver discúlpame que me distraje con un comentario que acaba de hacer el doctor Fermín Lavado por el grupo. ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? Ya, claro. Si veo al paciente y presenta, o sea, ¿cuándo puedo proceder a hacer RCP? ¿Debe tener una de las dos condiciones, paro cardíaco o paro respiratorio, o necesariamente las dos? ¿Basta una para proceder al RCP o tengo que actuar de manera distinta para cada uno? A ver, si es que el paciente tiene un paro cardíaco, entonces quiere decir de que la función contráctil del corazón está dañada, entonces no tengo pulso, ¿verdad? Entonces ahí realizo las compresiones. Pero si es que el paciente sí está teniendo pulso carotídeo, pero me está fallando la parte respiratoria, es decir, está teniendo un paro respiratorio, entonces lo que yo le doy son ventilaciones, como les mostré en el algoritmo. Entonces, y como lo repito, ¿no? No son dos procesos aislados, probablemente uno inminentemente al poco tiempo te lleve al otro y tengas un paro cardiorrespiratorio en la cual tu paciente no tenga pulso y no respire, y ahí reinicies la RCP. Ya, está bien, gracias. Ya, a ver, el doctor Fermín Lavado pone, si estás en la calle y no tienes dispositivos avanzados, la recomendación es que solo hagas compresiones en este caso. No es relevante que cuentes. ¿Por qué? Porque no vas a hacer compresión exacta, ventilación. No es necesario que vayas contando, porque cuando te vayas contando, no es necesario que vayas contando, te cansas y te van a relevar cuando lo necesito. Si te estás intercalando, si estas de dos estás intercalando, compresión y ventilación, va a depender de la dinámica del equipo, exacto. Puedes contar en tu cabeza 20 y a partir del 21 empezar. Claro, para que sin contar tu voz. Ya. Básicamente, el doctor lo que acota me parece perfecto. Muchísimas gracias al doctor Fermín Lavado. Que si es que estoy solo y estoy haciendo solo compresiones, no sería necesario contar, ¿no? Porque únicamente estoy haciendo compresiones. Pero si es que yo estoy acompañado y estoy intercalando con otra persona, es decir, una persona se encarga de las ventilaciones y el otro se encarga de las compresiones, entonces depende de la dinámica que vaya a tener, ¿no? Podría simplemente contar en mi mente
porque también estar hablando y todo eso también cansa. Entonces podría contar en mi mente hasta el 20 y a partir del 21 recién decir 21, 22, 23 hasta que llegue al 30 y la otra persona esté al tanto, ¿no? Esa acotación me parece bien importante, que la acaba de hacer el doctor Fermín Lavado. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? La doctora Sandra levantó la mano. Sí, lo que sucede es que cuando estabas hablando acerca de la información que se tenía que dar cuando uno activa el sistema de emergencia, en ese momento sí me hubiera gustado acotar, y bueno, en este momento es importante también agregar, y es un suceso reciente y actualizado. Si es que ustedes llegaran a ver entre el grupo de víctimas alguien que tiene sobrepeso, o que a lo mejor vende que utiliza, por ejemplo, una silla de ruedas, porque puede que observen eso, también es importantísimo que lo digan a quien les recibe la llamada de emergencia. ¿Por qué? Se los pongo en una situación real. Si, por ejemplo, tenemos como recurso en una ambulancia mujeres o personas que son muy delgadas, por ejemplo, son 3 los que están en la ambulancia y son los únicos disponibles en ese momento. Sin embargo, el que te está pidiendo ayuda te dice de que tienes 3 o 4 víctimas y entre esas víctimas existe una persona muy grande o tal vez podría decir obesa, ¿no? De gran peso. Entonces, la despachadora, o sea, quien está recibiendo esa información va a pensar y va a saber de que ese recurso que tiene probablemente no sea suficiente y vas a tener que activar otra ambulancia o tal vez llamar a refuerzos. Importante, incluso también saber si la persona que ha sido víctima del atropello, por ejemplo, si fuera así, y usa silla de ruedas, también darlo a conocer, puesto que de alguna u otra manera ya van preparados ante la situación que van a encontrar, ¿sí? Se está gestando también, porque si dentro de los recursos tienen, por ejemplo, un paciente, a un médico que es especialista, un ginecólogo o una enfermera que está especializada en ello, también se le va a tomar como prioridad para poder enviar y dar una respuesta adecuada. ¿Sí? Eso es lo que quería acotar. Gracias. Andrea, también sería bueno responder las preguntas que están en el chat, que se han hecho a lo largo de la charla. A ver. Una duda. Hola. Sí, Vicente, dila. No sé si ha pasado alguna vez que se ha saturado los equipos de bomberos o el de emergencias y ya no pueden contestar a alguna persona que llame emergencias, o siempre te contestan y siempre hay la opción de llamar a una ambulancia, y en caso no te contestes, tú ya puedes abandonar la escena, porque de todos modos ya no va a haber el equipo especializado o el equipo capacitado para atender a esa persona o ese grupo de personas. Ya, a ver, lo que pasa es que cuando ustedes llaman al 116, que básicamente es la central de los bomberos, ellos van a derivar a la ambulancia más cercana, es decir, a la ambulancia que se encuentre en el distrito, ¿no? Donde haya sucedido el accidente. De lo contrario, si es que esta ambulancia estuviera en otro servicio, el 116 tiene el deber de poder derivar a otra ambulancia, ya sea SAMU u otra ambulancia que se encuentre en otro distrito. Entonces, ustedes de por sí deberían tener una respuesta, ya sea del 116 o del 106. No creo que se dé esa opción de que no puedan recibir respuesta de ninguno, ¿no? El doctor Fermín Lavado quiere hacer una aclaración. Sí, doctor Fermín, buenas tardes. Muchas gracias por estar en la charla. Hola, ¿qué tal? Un gusto con todos. Como les decía, mi nombre es Fermín Lavado, soy médico y aparte, además, soy miembro del Cuerpo de Bomberos. Un poquito para ponerles en contexto, con relación al sistema de respuesta de emergencia prehospitalario, en este momento, en la mayoría de los distritos, muchos distritos, usualmente los que están dentro del, digamos, en el centro de la ciudad, los que están un tanto a la periferia, no tanto, cuentan con los siguientes diferentes servicios. 1, el sistema de bomberos. 2, el SAMU. 3, las ambulancias de las municipalidades. Y en las periferias incluso tienes los de Rutas de Lima,
que son ambulancias de las carreteras. Entonces, sea una u otra, muchas veces hay interconexión en cuanto a la comunicación y todos los sistemas escuchan las frecuencias de los reportes de emergencia, de tal manera que usualmente siempre vas a tener una respuesta, una ambulancia que esté llegando para apoyar la respuesta de esa emergencia. No necesariamente los bomberos. O sea, si tú llamas a los bomberos, es posible que pueda llegar alguna otra de estas ambulancias que te estoy comentando. Más aún si es que es algo aparatoso y pues más de una persona pueda estar llamando y activando los diferentes sistemas de emergencia. Ah, ok, gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, la licenciada Sandra nos podría ayudar a responder las preguntas que se encuentran en el chat. Yo las puedo ir leyendo y le paso el micro. Sí, gustosa. Me escucho. Ya. La primera pregunta dice, ¿cuántos desfibriladores externos hay en Perú? Escuché que son muy selectos los lugares que los tienen. Escuché que hay entre 15 aproximadamente en todo el Perú, de las cuales 6 son del aeropuerto o 9 creo. Se refiere a externos a portátiles. A ver, el número exacto sería mentirlo, no lo tengo. Doctora, disculpe, la pregunta es mía. Lo que pasa es de que una vez cuando estaba en clases en la Cayetano, vino una doctora y nos dijo de que, o sea, cuando tienes un caso digamos, de infarto o paro cardiorrespiratorio y quieres hacer RCP y tengas que llamar al servicio de emergencia, tienes que preguntar si es que tienen, o sea, no que traigan necesariamente, pero sí preguntar si es que tienen desfibriladores portátiles. Esta información es de hace 5 años, no sé cómo será ahora, la verdad. Pero nos dijeron de que solamente en el Perú hay pocos lugares que cuentan con los desfibriladores portátiles. Por ejemplo, creo que en el aeropuerto tienen solamente 6, creo, y en el cuerpo de bomberos creo que no sé cuántos tienen, creo que tienen 3 o 4, y solamente de ahí tienen ciertos lugares específicos nada más, y un total de algo de 15 o 16 en todo el Perú. O sea, digamos que no es algo que se pueda conseguir fácilmente ante una emergencia, a eso me refiero. Ya, bueno, hace 5 años sí, eran muy escasos. Sin embargo, ya Perú está con una ley de obligatoriedad, sobre todo en lo que son los centros comerciales, para poder tener, y están obligados a tener un DEA dentro de ellos, y también dentro de la industria. Se encuentran en plena instalación. Actualmente encontramos DEAs de origen chino que son obviamente más económicos y por lo tanto varias instituciones ya lo tienen. Inclusive algunos colegios ya tienen DEA. Decirte exactamente cuántos hay en el Perú sería mentirte, no los tengo georreferenciados. Sin embargo, te digo que sí se ha incrementado. En el aeropuerto sí contamos y también contamos, por ejemplo, en los estadios, que son lugares donde hay gran cantidad de gente, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil obtenerlos. No sé si respondí a tu pregunta. Gracias. Ya. El doctor Fermín Lavado quiere hablar un momentito para hacer alguna acotación, por favor. Sí, doctor, tiene el audio habilitado. Ya, ahí tienes que tener en cuenta unos puntos en particular con relación al uso del DEA. El uso del DEA, desde el punto de vista de BLS, ACLS, está hecho o está diseñado para primeros respondedores. Ya, esto es, ya la respuesta de ambulancias en los bomberos, que vendría en teoría a ser una respuesta un poco más avanzada, de tal manera que mapear la presencia de los DEAs en las ambulancias de los bomberos o del servicio de respuesta a emergencias no es tan relevante, ya que la importancia de la presencia de DEAs es la disponibilidad para la comunidad de las personas que son entrenadas, no necesariamente personal de salud profesional. Entonces, de acuerdo, hay una norma que te habla de que no debe haber un DEA, esto te hablo en teoría, debe haber un DEA a no más de 5 minutos caminando de distancia desde el punto más lejano donde tú puedas necesitarlo, ¿ok? De tal manera que entre lo más que te puedes demorar caminando o trayendo el DEA son 5 minutos,
Eso es lo que te recomienda la norma. Ahora, ¿se cumple? No, no se cumple. Lamentablemente no se cumple. Lo que estaban diciendo con relación a qué lugares, en qué lugares tenemos DEAs en estos momentos en el Perú, en el país, sí, el aeropuerto y algunos establecimientos adicionales, el Jockey también tiene, pero algunos estadios tienen, pero no los tienen en la cantidad que se debería tener. Nuevamente, recuerda que el uso de los DEAs es básicamente para primeros respondedores. Ya las ambulancias y los bomberos, ambulancias de otros servicios de respuesta a emergencia, deberían llegar con no solo un DEA, sino un desfibrilador manual, que tenga mayor capacidad de evaluación e interpretación por el personal entrenado que esté asistiendo a la emergencia. Muchas gracias, doctor Fermín Lavado. Yanela, ¿puedes seguir? Continuamos con las preguntas. Ya. La pregunta de Pablo dice, ¿hay algún lado de preferencia para el PLS? Ya, la responde Siempre la doctora. deberíamos, sí, siempre deberíamos de buscar colocarlo al lado donde está el respondedor, porque de esa manera nosotros vamos a poder visualizar si, por ejemplo, el paciente nuevamente entra en parada cardiorrespiratoria o si, por ejemplo, está vomitando para auxiliarlo, ¿no? Siempre hacia el lado donde nosotros podemos visualizarlo y donde también nuestra zona se encuentre segura. Ese es lo ideal en posición lateral de seguridad. Ok. Continuamos. Quería hacer una salvedad ahí. Si bien generalmente es al lado derecho, pero hay que tener en cuenta en pacientes embarazadas que ahí sí se prioriza hacer el PLS al lado izquierdo. Hacer esa salvedad. Ok. Continuamos con las preguntas. ¿Qué pasaría en un paciente con trauma en el tórax anterior? ¿Podría realizar RCP? Si no tenemos acceso a donde poder hacer las maniobras adecuadamente, no, definitivamente. Es lo mismo como si en este momento encontraras a un paciente que tienes un trauma a nivel de mandíbula, en donde vamos a tener ya como acceso para poder dar las ventilaciones, no directamente la boca, sino podríamos optar incluso con lo que es la nariz, ¿no? Si tenemos una protección adecuada. En lo que es trauma torácico, si podemos hacer lo que se llama maniobra directamente con el corazón, entonces sí, se ha visto, ¿no? Lo que nosotros llamamos tórax abierto, hacer maniobras con tórax abierto. Es decir, tendríamos que evaluar si podemos acceder, si, por ejemplo, vemos objetos ahí, en alguna ocasión he encontrado un paciente con un pedazo de parabrisas atravesado ahí, entonces la maniobra realmente se hizo casi imposible. Es decir, tendríamos que evaluar muchos factores para poder decidir si es que se puede o no se puede hacer. Ok. Continuamos. La siguiente pregunta es de María Pía Sarrín. Dice, ¿a partir de qué guía año consideran la X control de hemorragias externas? Desde el año pasado ya se considera la X, puesto que, como explicó Andrea hace unos minutos, si es que nosotros no controlamos la hemorragia, el paciente tiene menor probabilidad de supervivencia. Entonces, desde ahí es que estamos priorizando lo que es el control de hemorragias externas, porque eso sí podría conllevar a la muerte del paciente mucho más rápido. Bien. Siguiente pregunta es de Lau Rafael Flores Rivera. Lo del empaquetamiento no es con las medidas asépticas adecuadas. Esas son técnicas que se hacen en sala de operaciones, creo. En lo que es el ambiente prehospitalario, tenemos exactamente lo que son algunas gasas que vienen dentro. Obviamente tenemos que pensar que vamos a utilizar elementos que no van a llevar elementos contaminantes o que van a incrementar la severidad del paciente, ¿no? Es decir, si no contamos con estos elementos que se encuentran empaquetados, llámense gasas, hemostáticas, etcétera, obviamente no deberíamos de hacerlo, porque si no vamos a incrementar la posibilidad de una infección posterior. Podríamos optar tal vez por un vendaje compresivo, etcétera, ¿no?
otras opciones. Bueno, ahí hemos terminado las preguntas del chat. Si alguien tiene alguna otra pregunta, este es el momento. Creo que no hay más preguntas. Una última duda. Ya. El LPS también o sea, ¿qué pasa si no lo puedes hacer a un obeso? No sé, se me ocurre. Si no podrías hacer posición lateral de seguridad en un obeso, ¿cómo a qué te refieres específicamente? ¿Por qué no O sea, podrías? por ejemplo, por alguna razón, como por ejemplo es una persona muy grande por obesidad, no puedo hacer LPS, no importa, lo dejo ahí o llamo ayuda o no sé. Sí es necesario, perdóname, sí, es necesario pedir ayuda si es que tienes la opción. Obviamente, como le decía, existe un principio de autoayuda o de autodirección en donde puedes solicitar a las personas que se encuentran alrededor te ayuden, siempre tomándole o recalcándole que tienen que también estar bioseguros, es decir, entregarle un par de guantes si es que te van a ayudar a tocar al paciente. Existen una serie de técnicas para poder colocar al paciente en la posición lateral de seguridad. Puedes agenciarte de una frazada, de una sábana. En realidad, en escena sí existen diferentes mecanismos que probablemente en el transcurrir de tu entrenamiento, el entrenamiento de cada uno de ustedes, van a poder ir aprendiendo. Gustosa también de poder responder. Luego, si deseas, Andrea, le das mi correo para que, si en caso tienen esas dudas, poder enviarle una literatura. Existen muchas técnicas para poder colocar al paciente en posición supino o en posición lateral de seguridad. La que mostró Andrea y la que normalmente se enseña, es la clásica, ¿no? Pero sí existen mecanismos, otros mecanismos. Ok, gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, para finalizar, quisiera decirles a los chicos muchas gracias por su asistencia y que recuerden que el formulario está adjunto en el chat. Además, tienen que enviar un Word con los casos clínicos que ha elaborado Andrea al correo de Sosench, que es dubu.sosench@oficinas-upch.pe. Este Word está en el grupo de actividades, se adjunta en el Google Form el enlace para entrar al WhatsApp. Ahí está el Word. Van a tener el plazo máximo para hacerlo, es hasta el sábado 30 de mayo, el cual es necesario para que puedan obtener su certificado. De manera también quiero agradecer a Andrea, que nos ha ayudado a entender un poco más RCP, a la licenciada Sandra Cardosa Mendoza, quien es coordinadora de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la universidad, por habernos respondido y absuelto las dudas que se han presentado. Al doctor Fermín Lavado de misma forma. Muchas gracias a todos y espero que charla, ponencia les haya servido. Muchas gracias. Gracias, sí, gracias a todos por participar, gracias por prestar atención y básicamente por ponerle interés al tema, ¿no? Que es muy importante. Y no se olviden de estar leyendo y capacitándose más porque estas situaciones nos las podemos encontrar a diario. Y bueno, cuídense muchísimo, espero que se encuentren bien y eso sería todo. Gracias, doctora, gracias, doctor Fermín Lavado, por estar en la charla. Muchas gracias, Yane. Gracias, Yane, por la invitación también. Ok.